Muy buenas noches, perdón, queridos hermanos. Como cada sábado damos inicio al programa de la próxima dimensión. En esta semana tiene un tema que yo tengo que confesar que es de mis temas preferidos y es, como sabéis, si habéis visto en la web, es Jesús en nuestras vidas. Habitualmente, los evangelios de Jesús se han difundido por las distintas religiones y sectas para obligar a las distintas personas que acudían a esos lugares, a esas iglesias, a esos cultos, a que creyesen en eso, en todas esas parábolas y esas enseñanzas de Jesús. Más creemos, hasta donde podemos comprender, que eso debe cambiar, ese enfoque errado debe cambiar. Está muy bien difundir el Evangelio, divulgar el Evangelio, claro que sí, pero sin duda lo que está mejor todavía es practicarlo, porque en nuestro mundo, en nuestro país, ¿qué diríamos si la Constitución española vigente ahora mismo no se practicase en absoluto, no se llevase a efecto? Entonces quedaría en una mera declaración de buena voluntad, de intenciones, pero sin aplicación práctica ninguna. Pues esto es lo que sucede, queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestras vidas. Antes de empezar el programa, propiamente dicho, os voy a pedir, como siempre, que cerréis los ojos y acompañéis la oración que voy a iniciar, como siempre, como se inician todos y cada uno de los actos espíritas. Procuramos serenar nuestro corazón, serenamos nuestra mente, elevamos el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. En esta noche, Maestro Jesús, me gustaría pedirte que nos dieses fuerza, que nos dieses coraje para no exigir a nadie de nuestros hermanos la práctica del Evangelio que tú nos dejaste a través de los apóstoles. Que nos des coraje y fuerza, Maestro, como te decía, para que cada uno de nosotros tengamos la valentía de practicarlo. Para que comprendamos que nuestros hermanos están
en una determinada evolución y nada podemos exigirles y mucho menos juzgarles, que las exigencias únicamente son para nosotros mismos. Así sea, Señor. Creemos sinceramente que en este punto que os decía antes está la clave. Habitualmente, tal y como nos decía Jesús en el Evangelio, como dejo dicho y los evangelistas así lo constataron, somos especialistas en ver la paja en el ojo ajeno y no tener ni la más mínima noción de la viga que elimina totalmente la visión en nuestros ojos. En esa completa ceguera en la que vivimos muchas veces, no nos damos cuenta de que Jesús lleva esperando por nosotros, por nuestra evolución, desde los primeros días en los que nuestro planeta Tierra, comenzó a dar vueltas sobre sí mismo. Desde ese momento Jesús está velando, como gobernador que es de nuestro mundo, está velando por la evolución de este planeta. Y continúa al día de hoy esperando a que nosotros acordemos dirigirnos hacia Él. Él también nos dijo que nadie llegaría al Padre a no ser a través de Él. Valga decir, nosotros no podemos alcanzar la pureza espiritual, único modo de entrar en comunión con Dios nuestro Padre, sin haber practicado las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. He podido observar muchas veces, hasta en mí misma, que tenemos habitualmente mucha preocupación por divulgar las ideas del espiritismo, que no son otras que las ideas de Jesús. Tenemos mucha preocupación por divulgar la doctrina de Jesús. Sin embargo, no observamos ese mismo grado de preocupación y de abnegación y de sacrificio en relación a nosotros mismos. Parece que todavía seguimos siendo muy exigentes con los demás y demasiado permisivos con nosotros mismos. Si alguien escapa a este esquema que estoy exponiendo, realmente me alegro por él o por ella, porque yo en mi vida, en mí misma, he podido reflexionar muchas veces que debía de cambiar esa preocupación en relación a lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan los demás, y centrar más esa preocupación en lo que pienso, lo que hablo y cómo actúo yo. Creo que esa es la principal clave. Inclusive, aunque hubiésemos nacido en un lugar donde no hubiésemos oído hablar de la figura de Jesús ni de los evangelios, que ya sería raro, la ley de Dios
está inscrita en nuestra conciencia y todos tenemos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, valga decir lo que está dentro de la ley de Dios y lo que está fuera. Por lo tanto, aún así, podríamos seguir por el camino recto. Muchas veces en nuestro día a día no reflexionamos lo suficiente. Hablamos, pensamos y actuamos muy deprisa. Hay ocasiones, circunstancias en las que es necesario, queridos hermanos, pensar deprisa, hablar muy deprisa y actuar todavía más deprisa. Pero esas son circunstancias extraordinarias. En el día a día debemos de conservar la serenidad y no correr tanto. Creemos que esta es una de las principales causas de que hablemos mucho sin pensar antes de hablar. Actuemos muy deprisa y volvamos la vista atrás para observar el panorama que nosotros mismos hemos creado y que ya no tiene remedio. Con el pensamiento todavía es peor. Los pensamientos son muy rápidos. Todavía son más difíciles de controlar que la palabra y las acciones. Porque la acción es la última. Es lo último que hacemos. Primero pensamos y hablamos, luego actuamos. Ya hablar se puede controlar más. Pero el pensamiento ahí es donde particularmente creemos que está el fallo. Yo recuerdo en una ocasión que me decía mi abuelo que también se podía pecar, decía él, utilizaba la palabra pecar, de pensamiento. En el espiritismo, una de las palabras que no podréis encontrar jamás es el pecado. El espiritismo, que es la doctrina de los espíritus superiores, transmitieron a Allan Kardec, no existe la figura del pecado. Existen conductas erróneas o acertadas a la luz de la ley de Dios. Y entendiendo, recordándome de aquella anécdota, yo no entendía lo que era pecar de pensamiento. No sabía a lo que el abuelo se refería. Pero también no le pedí explicaciones. Con el tiempo me vine a recordar de aquella cuestión que por fin pude entender al conocer el espiritismo, porque a mí me parecía que pecar de pensamiento era pensar en cuestiones obscenas o deseos impuros, y sin embargo a la vista de la doctrina espírita, en el estudio de la codificación espírita, vine a comprender lo que eran los pensamientos errados. Y los pensamientos errados, conforme nos indican los espíritus, son todos aquellos pensamientos que tenemos y que creamos en nuestra mente y que están fuera de la ley de Dios.
ahí creemos que empieza el problema. Cuando nosotros pensamos y esos pensamientos están dentro de la ley de Dios, dentro de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, entonces ahí estamos conectando con espíritus desencarnados que también son elevados y que están dentro de esa vibración espiritual. Del mismo modo, en caso de que nuestros pensamientos estén fuera de la ley de Dios, ahí a nuestro alrededor y fortificando, dando más fuerza a nuestros pensamientos, estarán espíritus errados, espíritus sufrientes como nosotros. Es por eso que no debemos dar cabida a los pensamientos que están fuera de la ley de Dios, porque continuamente estamos acompañados de una nube de espíritus desencarnados que se afinizan con nuestra forma de pensar. De ahí viene la necesidad de modificar el pensamiento. Hoy la moderna psicología ya advierte sobre la importancia de pensar en positivo. Ellos le llaman pensar en positivo. Bueno, lo de los apelativos es lo de menos. Lo importante es que tiene que ver el pensar en positivo con tener a Jesús, la presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Tiene mucho que ver. Cuando Jesús nos pedía edificar templo, no se refería a construir iglesias o catedrales o monasterios o sinagogas. No se refería a esto, no. Se refería a edificar en nuestro corazón, poquito a poco, segundo a segundo, que nuestro corazón fuese un lugar donde Él se sintiese a gusto, donde cupiese perfectamente las enseñanzas del Maestro Jesús, donde Jesús no tuviese que irse ante los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. A eso se refería. Por ahí debemos de empezar. A veces esto cuesta mucho trabajo. Sin embargo, hay técnicas muy simples y muy sencillas que nos van a ayudar en el día a día. Amar al prójimo como a nosotros mismos, eso es muy difícil. Sin embargo, no tiene por qué ser tan difícil. Fijaros, nuestro prójimo son nuestros hermanos, que son hijos de Dios igual que nosotros y hermanos nuestros. Por lo tanto, traspasemos las diferencias que podamos tener con un hermano o una hermana de camino, traspasémoslas a nuestros hijos de carne, los que tenemos hijos. Los que no los tenéis, pues a vuestro padre, a vuestra madre, a un hermano que queráis mucho. Y imaginemos que uno de nuestros hijos viene y nos dice, no quiero saber más nada de mi hermano. Qué gran dolor alcanza nuestro corazón de madre una afirmación de ese estilo. Pues ese gran dolor también alcanza a nuestro Padre cuando nosotros decimos a un hermano, a una hermana de camino, que no queremos saber más nada de él.
la misma cosa. Entonces, ese pensamiento, esa reflexión, nos hará ver a aquellos que se erigen como nuestros enemigos, nuestras enemigas, como de otra manera. Es verdad, nosotros no podemos olvidar el daño que nos han hecho, porque el olvido no es una cuestión del corazón que corresponda, ni a la caridad. El olvido corresponde a la memoria o el recuerdo. Y salvo que padezcamos amnesia, no podemos olvidar aquello que hemos vivido, para bien o para mal. Pero la cuestión está en que le demos o no importancia. Aquí tenemos unas reflexiones bien claras. Alguien que nos ha tendido la zancadilla, alguien que nos ha calumniado, alguien que nos ha hecho daño en definitiva, es cierto que no lo podemos ver como aquel que nos da la mano, que nos ama, que nos quiere, que nos aprecia. Eso se comprende. Hasta ahí todo bien. Pero la cuestión es en no vengarse teniendo ocasión de hacerlo y, muy al contrario, ser capaces de hacer el bien a ese hermano, a esa hermana que nos ha ofendido, en lugar de vengarnos y hacerle daño. Ahí estamos respondiendo como cristianos. Eso es tener a Jesús en nuestra vida, porque Jesús, con aquellos que le estaban martirizando, que le habían crucificado, que le pusieron una corona de espinas, que le lanzaron una flecha que atravesó su costado, él pidió al Padre que les perdonase porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ante ese gran sufrimiento que tenía el Maestro, ¿quién de nosotros podrá reclamar nada a un hermano, a una hermana, por mucho daño que nos haya hecho? Que nosotros estamos a eones luz de la evolución, tanto espiritual cuanto en conocimientos que presenta un espíritu puro como Jesús, eso es claro, evidente y notorio, pero es nuestro modelo. La providencia divina en relación con la humanidad es precisamente el Maestro Jesús. Dios, nuestro Padre, puso a Jesús como gobernador de este planeta. Cada planeta hemos tenido informaciones de la espiritualidad elevada, que cada planeta tiene su Cristo. El nuestro es Jesús, el guía. Cada planeta tiene su gobernador espiritual, su Cristo. El nuestro, insisto, es Jesús y es nuestro guía. Por lo tanto, si bien estamos muy lejos de la pureza espiritual y de la sabiduría, lo que sí tenemos que hacer para que Jesús se sienta a gusto en nuestro corazón, se sienta a gusto y se vea reflejado en nuestra vida, es intentar al menos emularle en todas las ocasiones de nuestro día a día.
A mí una vez, en una ocasión, me preguntaron, ya desde que conocía la doctrina espírita, que cuántas veces habría que orar a lo largo del día. Y yo me quedé pensando y le dije a esta hermana, le dije, querida, no se trata de las veces, sino de la voluntad, del deseo, de la necesidad de orar. Porque orar es conversar con Dios nuestro Padre. Entonces, en verdad, nuestro día a día, nuestro segundo a segundo de nuestra vida, debería ser una oración encadenada en la que cada acto, cada pensamiento, cada palabra nuestra sea de tal modo que podamos ofrecérsela a Dios nuestro Padre. Qué difícil, ¿verdad? Porque a ver cómo cuando discutimos con nuestra pareja, cuando discutimos con nuestros hijos, cuando discutimos con un compañero de trabajo, a ver cómo le ofrecemos a Dios esa discusión. Esto es orar. En verdad, cada acto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, debería ser una oración a Dios nuestro Padre. Y ahí solo podemos hacerlo a través de la doctrina que el Maestro Jesús nos ha dejado y que el espiritismo viene a recordar. Jesús ya había dicho que nos enviaría el Consolador. El Consolador es ni más ni menos que el espiritismo, y es que el espiritismo no es la doctrina de Allan Kardec, como algunos hermanos aseguran. Yo he dicho 1000 veces esto y no me cansaré de repetirlo. Allan Kardec, su labor es inmensa y muy válida, pero Allan Kardec lo único que hace es preguntar y luego compilar esa información toda que le dan los espíritus, separarla por materias y en los distintos libros. Pero la información que contienen esos libros la dan los espíritus superiores, los que ya no están entre los hombres. Por lo tanto, el espiritismo no es obra de ningún hombre, es obra de los espíritus superiores que ayudan a Allan Kardec en la misión que él había abrazado ya antes de reencarnar. El profesor Rivail le debemos muchísimo, pero cuidado, el espiritismo, la doctrina espírita, se la debemos a los espíritus superiores. Ellos son los que contestan las preguntas del profesor Rivail. Y sus conclusiones podemos verlas en esos 5 libros de la doctrina espírita, en que, como podemos observar, lo único que hacen es aclarar todo lo que Jesús había dicho en un lenguaje que a nosotros nos resulta a veces raro. Muchas personas que creen que el Evangelio de Jesús es de una época ya muy pasada y que ya no tiene aplicación en la vida presente. Nada más lejos de la realidad. Las enseñanzas de Jesús son eternas y tienen validez en cualquier época de la humanidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, no haciendo a los demás, aclaró Jesús, aquello
que no desearíamos que los demás nos hiciesen a nosotros. Y por el contrario, haciéndoles aquello que desearíamos que los demás hiciesen por nosotros. ¿Qué pensamiento más bello tendríamos aquí entre nosotros el paraíso terrenal del que habla el Antiguo Testamento? Porque si cada uno de nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, entonces aquí se instauraría ese paraíso del que se hablaba en el Antiguo Testamento en referencia a ese mundo de Capella, de la constelación de la estrella Capella, que era muy similar a la Tierra y que era un verdadero paraíso en comparación con la Tierra en ese momento, con nuestro planeta en ese momento, puesto que se trataba de un mundo prácticamente primitivo, frente a un mundo que ascendía al estado de regeneración. Ese paraíso que perdimos, seguramente muchos de nosotros, en aquel entonces, tenemos la oportunidad ahora de instaurarlo en la Tierra, en este planeta que nos acogió con todo el amor, que nos sustentó y que incluso Jesús vino aquí, el propio gobernador de nuestro mundo, vino aquí para que nos fuese más fácil llegar a través de su doctrina y sobre todo de su ejemplo. Por eso ya no debemos de poner más disculpas, queridos hermanos. Debemos de iniciar la práctica de esas consignas de amor, porque la doctrina del Maestro Jesús es una doctrina de amor. Es una doctrina del perdón. Es la doctrina de la caridad. Otras filosofías y religiones ponen como la condición principal pertenecer a ese culto o a esa religión. Fuera de la iglesia no hay salvación, dicen. En el espiritismo no se dice eso. El espiritismo, los espíritus dicen que sin caridad no hay salvación. Pero, ¿dónde cifra el espiritismo la salvación? ¿En una sola vida? No. Nuestra vida es muy corta, que sería de todos los hermanos y hermanas de camino que ni siquiera conocen los evangelios, no conocen también el espiritismo, no conocen nada de esto. No han tenido oportunidad. Se quedarían continuamente en el estado en el que queden el día que desencarnen. Sería eso lo justo. Es por eso que la ley natural, la ley de Dios, de la reencarnación y de la que sí habló Jesús cuando estuvo entre nosotros, establece que ni siquiera hay un número de vidas para llegar junto al Padre, las que sean necesarias. Nosotros reencarnaremos tantas veces cuantas sean necesarias hasta que lleguemos a la pureza espiritual y a la sabiduría. Entonces, en ese sentido no tenemos que preocuparnos, pero sí hay una parte que debemos reflexionar.
tampoco quiero que nadie quede en un estado de ansiedad, de estrés o de preocupación por esto que voy a decir. Simplemente que reflexionemos sobre esto. Cuando actuamos bien, cuando actuamos dentro de la ley de Dios, nos sentimos felices, nos sentimos alegres y contentos. Cuando hacemos mal, nos sentimos mal, sufrimos. Esa es la cuestión. Reflexionemos si merece la pena sufrir. El orgullo y la vanidad hablan normalmente en nosotros y no la humildad. Entonces, reflexionemos si merece la pena sufrir, si merece la pena sostenerlo y no enmendarlo, como decía el antiguo libro castellano. O será del caso que cambiemos ese comportamiento nuestro que genera sufrimiento. Es una reflexión que quiero dejar en vuestros corazones y en vuestras mentes, porque la llaga mayor de la humanidad, conforme nos indican los espíritus, es el orgullo. Esa es la pandemia mayor de la humanidad. No es el ébola, no, es el orgullo. Entonces, reflexionemos por qué sufrimos. Y si somos sinceros y honestos, al buscar el origen del sufrimiento nuestro, cualesquiera que éste sea, llegaremos a la conclusión de que si hubiésemos hecho o si no hubiésemos hecho, de si hubiésemos dicho o si no hubiésemos dicho, si hubiésemos pensado o no hubiésemos pensado, no tendríamos por qué estar enfrentando esa situación que nos causa sufrimiento. Esa es la reflexión que yo quiero dejar en este programa para todos nosotros. Yo la primera que me incluyo, porque yo trato de evitar en todo lo que puedo, respetando también mi evolución, el dar recetas a los demás que aún no aplico a mí misma. Entonces, como yo considero que el mayor médico de almas es Jesús y el mayor tratado de medicina, de terapia, es el Evangelio, son los Evangelios, y en concreto el Evangelio según el Espiritismo, donde los espíritus superiores explican en su verdadero sentido esas parábolas que Jesús nos dejó. Entonces, ahí debemos de hacer hincapié en nosotros mismos para reflexionar mucho antes de pensar, antes de hablar y antes de actuar. Y la interrogación es bien simple. Si Jesús estuviese en mi lugar, ¿qué sería lo que hiciese? Si creemos que
que Jesús actuaría de tal o cual manera, con seguridad no hallaremos mejor modo de actuación ante lo que quiera que tengamos ante nosotros. Jesús decía, no se turbe vuestro corazón. Él no nos pidió cosas muy extraordinarias, no nos pidió cosas fuera de lugar, apenas recomendó el Maestro Divino que nos amásemos los unos a los otros como Él nos había amado. Esa es la mayor recomendación, junto con la de la caridad, porque claro, si hay ausencia de caridad, no hay amor. Donde hay ausencia de amor, no hay caridad. Por lo tanto, replanteémonos y hagámonos a nosotros mismos esta pregunta. Todos mis pensamientos, todas mis palabras, todos mis actos, ¿puedo ofrecérselos como una oración a Dios nuestro Padre y a Jesús? Es una reflexión muy profunda. Las personas nos han enseñado a rezar, mas no a orar. Orar es una conversación del corazón, de nuestro corazón, dirigida a Dios nuestro Padre. Intentemos que cada pensamiento, cada palabra y cada acción nuestra podamos ofrecerla como una ofrenda a Dios nuestro Padre. Ahí nunca nos equivocaremos y siempre andaremos por el camino recto. Tal vez tardaremos más en decidirnos, tal vez tardemos más en llegar a conclusiones y reflexiones, tal vez tardemos más en actuar, ¿y qué importa? Tenemos toda una eternidad. Parémonos, contemos hasta 10 o hasta 50 antes de actuar. Y la reflexión es, si tengo dudas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ahí va a ser el único modo de que Jesús esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús no está ultrapasado, no es antiguo, sus enseñanzas están de rabiosa actualidad. Cada día más. A medida que nos alejamos de aquel día en que Jesús se reencarnó en Galilea, su figura y sus enseñanzas se hacen más grandes. Nada más, queridos hermanos, os dejo para que reflexionemos y nos preguntemos esas sencillas cuestiones que han salido en este programa esta noche. Nada más, como siempre, desearos una muy feliz semana llena de aprendizajes, aunque a veces sean duros, no dejan de ser aprendizajes. El sufrimiento no es un castigo, es una consecuencia de una equivocación nuestra. A nadie debemos reclamar, por tanto, puesto que somos los únicos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Si sufrimos es porque nos alejamos de las leyes de amor que rigen este universo. Nada más.